Dani? Listo. Bueno, vuelvo. Los cuatro pilares fundamentales de la alianza de Perón son, los cuatro pilares fundamentales de la alianza de Perón son, primero, y el más fuerte y el que perdura hasta la actualidad, es el sindicalismo, o sea, los sindicatos. Bien. El segundo pilar es el ejército. Recuerden que Perón es coronel del ejército y tenía mucho apoyo ahí. Perón era militar. Nunca nos olvidemos de esto. A veces hay un grupo de visionismo peronista que lo quiere desmilitarizar. No, no, Perón era militar pleno. Era coronel y después autohacienda general. Tercer factor de alianza, tercera alianza peronista. La Iglesia Católica Apostólica Romana. Perón se alía con la Iglesia Católica Apostólica Romana y les da lo que la Iglesia quiere: catequesis en la escuela pública. Profe, no entiendo, ¿usted me está diciendo que en la escuela pública había catequesis? Sí, había catequesis. Esa era parte del trato. Decime, Carla. Profe, ¿eso era solamente en su primer presidencia? Claro, muy bien, Carla. Esa era la primera, no nos adelantemos. Ya vamos a ver que después Perón rompe con la Iglesia. Alerta spoiler, muy bien, Carla. Carla sabe de historia, muy bien, Carla se nos adelantó. En la primera etapa, Perón está aliado con la Iglesia, con el ejército, con los sindicatos. Y con la cuarta parte, es importante, la cuarta parte, un fuerte sector de la clase media. Una gran parte de la clase media. ¿Quiénes eran estos sectores de la clase media? Algunos radicales que no estaban de acuerdo con la Unión Democrática, algunos sectores de la clase media que no eran partidarios, tipo, no, yo no soy ni peronista ni radical, pero voy a votar a Perón porque me gusta la propuesta política que tiene. ¿Cómo te das cuenta que...? Sí, pregunta Karina. Yo no llegué a notar los antiperonistas, había dicho comunista, Unión Cívica Radical, ¿y cuál más? Socialistas, conservadores, la sociedad rural, la Unión Industrial, todos los sectores antiperonistas, acá se va como generar la primer grieta. Y Perón va a ganar con el 52%, acuérdense de Boca, la mitad más uno. Va a ganar con la mitad más dos, en este caso, 52% de los votos. Va a arrasar, el peronismo va a arrasar. Y Perón se va a convertir en el primer líder popular de la historia argentina, elegido de forma consecutiva. ¿Cómo, profe, consecutiva? Perón modifica la Constitución del 49 para poder ser reelecto. Profe, esto yo ya lo vi. ¿Dónde lo viste? Con Menem. Menem en los 90, en el 94, modifica la Constitución para poder ser reelecto. O sea, ¿Perón se copió de Menem? No, profe, al revés. Menem se copió de Perón. ¿Por qué modifican la Constitución? Para poder ser reelectos. Y Hipólito Yrigoyen no podía ser reelecto, tuvo que ser Irigoyen, Alvear Irigoyen. Ahora, con la Constitución que reforma el peronismo, se va a poder... Y esa reelección le va a jugar una mala pasada a Perón. Es la semilla de su propia autodestrucción, porque las alianzas tan fuertes se van a empezar a soltar, ¿vieron? De a poquito se van a ir soltando. La primera alianza es la que siempre va a ser fiel y siempre va a estar al lado, que es el sindicato. Las alianzas que se van a separar de Perón son, primero la Iglesia Católica, después el Ejército y por último los sectores medios. Acá vemos que muchas veces los sectores medios votan por el bolsillo, por la economía. ¿Votan a quién? Los K. Bien, y en ese momento, el del segundo peronismo, va a haber una crisis económica, pero ese es un tema que vamos a ver más adelante, la clase que viene. Por ahora nos quedamos acá, ¿bien? Nos quedamos con que Perón llega al poder con una gran alianza popular, con un 52% de la sociedad que lo votó, pero un 48% de la sociedad no. ¿Te hace acordar a algo eso? ¿Tiene que ver con nuestro presente? ¿Sí o no? ¿A Néstor Kirchner? Sí.
¿A qué les hace acordar? Alberto Fernández. Néstor Kirchner ya murió hace rato, ¿eh? Porque tenemos como esa cuestión de seguir nombrándolo. Alberto Fernández es presidente de los argentinos. El último conteo dio 52%. Y vieron que algunos dicen, yo soy el 52, yo soy el 48, yo soy el 51, yo no te voté, yo te voté. Y esto que parece que es nuevo, en realidad es viejo. Esto ya viene pasando hace muchos años entre los que votan y los que no votan. Lo que tienen que tener claro, en este caso los que votan, porque hay gente que a veces no lo sabe, que gana el que tiene más votos. Así funciona la democracia. No solo en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en España. Gana el que tiene más votos. Y dura 4 años el gobierno. Recuerden que Mauricio Macri le ganó a Scioli. Sí, ¿se acuerdan de Scioli? Ahora parece un muerto político, no aparece más. Pero Scioli perdió las elecciones con Mauricio Macri, o mejor dicho, Mauricio Macri ganó las elecciones con Daniel Scioli, con el 1% de los votos. Era 51-49. También una elección muy polarizada. Bien, esta elección polarizada es una elección que tiene como raíz el surgimiento del peronismo. El peronismo que va a generar este gran movimiento nacional y popular. ¿Cómo se lo caracteriza? Como movimiento NAC and Pop, ¿bien? Nacional y popular. Nacionalista, ¿por qué? Porque busca, esto es lo que plantea un peronista, después vos podés estar de acuerdo o no, ¿bien? Plantea defender los derechos de los ciudadanos argentinos, defender la nacionalidad argentina, favorecer la industria nacional, favorecer el empleo nacional, eso es nacionalista. Y popular, que beneficia a los sectores que podemos decir están más desfavorecidos. ¿Saben lo que es el IFE? ¿Saben Sí. lo que es la asignación universal por hijo? ¿Saben lo que es un beneficio que puede ser percibido por ser estudiante? Eso es, Sí, hay mucha gente que está en contra de eso. exacto, Karina, la gente que está en contra de eso, claramente ya ahí percibís que no es peronista. ¿Pero por qué? Porque el peronismo defiende eso. Es una cuestión hasta de perspectiva. Acá no estamos haciendo política, sino estamos haciendo historia de esta política. Vos en ese momento ya percibís esta cuestión, ¿no? Ese beneficio, o el hospital público. Hay gente que dice que no tiene que haber hospitales públicos, que cada uno se tiene que pagar su propio hospital para atenderse, o que no tiene que haber escuela pública. ¿Por qué el Estado tiene que mantener a la escuela pública? Uno de ellos es Javier Milei, el que está en la tele todo el tiempo hablando. Él lo que primero plantea es, hay que volar el Banco Central, hay que prender fuego el Banco Central. Yo lo escuché el otro día, y es muy violento lo que él plantea. Volar el Banco Central es que, por ejemplo, la escuela pública desaparezca, porque ¿quién va a pagar la luz de la escuela pública si no hay Banco Central que la pague? Porque recuerden que la escuela pública funciona por el Estado argentino. Y acá viene otro ejemplo concreto. Un amigo se fue a Estados Unidos, estuvo haciendo un doctorado en historia. Él hizo la licenciatura en historia en la UBA. Y en el doctorado en historia ya la estaba haciendo no me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos. Él me decía que no podía creer, él se ganó una beca, no podían creer allá que la UBA sea gratuita, que una de las universidades más prestigiosas del continente americano sea gratuita, o sea, que la gente vaya y estudie gratis. Y no lo entendían porque las mejores universidades de Estados Unidos son privadas. ¿Qué quiere decir privadas? Que tenés que pagar. La gente hipoteca su vida para ir a la universidad. Sí, Como acá desde antes de nacer sus hijos empiezan a ahorrar para la universidad. Exacto. Acá es gratuita y no van. Vamos muchos, Cari, vamos muchos a la universidad. Lo que pasa es que hay mucha gente que no accede, primero por desconocimiento, y segundo porque trabajan un montón o porque están a cargo de otras tareas como ser amas de casa, que implica un montón de trabajo, aparte de, por ejemplo, vos trabajás y sos ama de casa, ¿en qué momento estudiás? Es re difícil. Aparte, los horarios de la UBA son muy complicados. Exacto, yo cuando iba a la UBA tuve que dejar porque no me daba el tiempo. No podía cumplir con lo laboral y con lo académico. Muy bien, Florencia, la UBA tiene horarios muy complejos. En cambio, el Capacit, vos te grabaste todas las mañanas de 4 años. En 4 años me reservo todas las mañanas y me recibo de maestra. ¿Por qué? Porque el horario es monótono, siempre es el mismo.
Y a lo sumo ya te dijeron, las prácticas son a contraturno, o sea, cuando tengas que hacer las prácticas las tenés que hacer en contraturno. Este Profe, año tienen... Sí, y también la distancia, el viaje exacto, que hay que hacer. exacto. Es Mucha como gente hace un que sacrificio se tienen grande. que Acá, dar sobre- por ejemplo, tenemos la UNTREF, que es muy buena. Yo me egresé de la UNTREF, que me quedaba cerca porque en la UBA me quedaba muy lejos. Y con los horarios de la UBA no podía trabajar, estudiar, estar en la familia, no podía. Tenía que mudarme a Capital solo por 4 años. Y la realidad es que no era mi opción de vida esa. Mucha gente lo hace, ¿eh? Y para cerrar la clase de hoy, porque nos fuimos un poco con el presente, la universidad y lo popular, acá ustedes son libres, como digo siempre, de pensar y de creer en lo que quieran, eso es importante, pero siempre con conocimiento histórico. No podemos desconocer eh, los avances de la sociedad con el peronismo. Por ejemplo, el voto femenino. Por ejemplo, pero profe, esa lucha ya venía de antes. Sí, ya sé que venía de antes, pero se logró durante ese tiempo. Nos guste o no nos guste. El derecho de los trabajadores, el aguinaldo, las vacaciones pagas, el acceso a la vivienda, todos esos derechos del trabajador se alcanzaron durante los gobiernos peronistas, nos guste o no nos guste. Por ahí el peronista ahora está saltando en una pata y dice, Perón, Perón, qué grande sos. Y el antiperonista dice, no, profe, pero eso en realidad ya venía de antes, ya sabemos que venía de antes. Pero se implementó durante los gobiernos peronistas. Eso es indiscutible. Y es un derecho que vino para quedarse. Cuando los derechos se alcanzan, lo único que queda es defenderlos para que no nos quiten esos derechos. Porque los trabajadores, y ahí me pongo en el lugar de los trabajadores, vendemos nuestra fuerza de trabajo al sistema y el sistema a cambio nos retribuye con dinero. Ese dinero que nos permite sobrevivir, pagar un alquiler, pagar la renta, pagar la hipoteca de la casa, pagar los impuestos, poder vacacionar, es fruto también de nuestro trabajo, pero también es fruto de los trabajadores que estuvieron antes que nosotros, dando su vida para que si me enfermo me pueda quedar en casa. ¿Bien? Ayer cuando me saqué la muela me dio el certificado de 48 horas de reposo. Y la realidad es que todo bien, pero me daba vergüenza estar en mi casa de reposo, porque ya estoy en mi casa todo el tiempo, y esto es como un escape. Pero si yo hubiese hoy dado el certificado del capacito y estaba en mi cama, o no, ¿me explico? Porque es mi derecho. La pregunta es, ese derecho antes no estaba. Si vos te rompías un hueso trabajando, no cobrabas al otro día, porque no ibas a trabajar. Los trabajadores del campo que se lastimaban, que no iban, cobraban por día, por jornada, eran jornaleros. Con el estatuto del peón, si te enfermabas, te tenían que pagar igual. ¿Te ibas de vacaciones 15 días a Mar del Plata? No te pagaban esos 15 días de vacaciones. Ahora sí te los pagan. Y es más, aparece el aguinaldo. ¿Esto pasa solo en Argentina? Profe, no, pasa en todo el mundo. En Argentina pasa durante la época peronista. Fueron esos 10 años que los peronistas autodenominan la década ganada, ¿bien? Esa década ganada que los antiperonistas dicen la década robada. Y ahí viene justamente la lucha epistemológica entre lo que significa una cosa y lo que significa la otra. Acá, para no entrar en debates epistemológicos, vamos a tratar de profundizar en datos históricos. ¿Qué se alcanzó durante los años peronistas? Bueno, profe, se alcanzó esto. ¿Por qué se reformó la Constitución? Y para que Perón pueda ser reelecto. Profe, pero eso está mal. Y eso ya tiene que ver con lo ético y con lo moral y con un tema que tenga que ver con juzgar, que en historia es muy complejo el juzgar, porque no somos jueces, o sacerdotes, o psicólogos. En una charla de café lo charlamos y lo juzgamos si quieren. Pero acá en historia no, en historia lo que tratamos de realizar es realizar un juicio crítico, mirar las distintas perspectivas y ver hacia dónde nos llevó ese movimiento político tan grande. El peronismo despertó amores y odios y despertó su gran enemigo, que fue el antiperonismo, que lo ha derrotado en muchos clásicos. De hecho, hay una frase que creo que la citó, no, justo se nos fue, creo que se nos fue, recién estaba, Patricia estaba ahí, se nos fue. Patricia dijo algo, la citó a Cristina Kirchner. Cristina Fernández, perdón, tuvo una frase que fue histórica, dijo, si nos quieren vencer, que formen un partido político y se presenten a las elecciones. Bueno, el PRO, con Cambiemos después, presentó un partido político y la derrotó a ella y a su agrupación en las elecciones. Esa es la democracia. La democracia funciona así.
Y los que pierden después acusan de fraude, porque es el clásico, ¿viste? Cuando perdés, hicieron trampa, pero porque es como el clásico, es muy infantil. Y el que ganó dice, no, no fue fraude. Y después al revés, el que perdió es el otro. Esta es la democracia argentina, esto es lo que somos y esto es lo que tenemos. Lo abrazamos o como hacen algunos, se van. Yo siempre digo, la Argentina tiene las puertas abiertas, tanto para entrar como para salir. Yo la verdad que a pesar de todas las problemáticas, dificultades, sigo apostando por la Argentina, sigo apostando por mi país, me gusta, sé que tenemos mucho para progresar, pero nuestra historia nos permite construir algo mejor. Por eso desconfíen de las personas que les dicen, no, la historia no sirve para nada, ¿para qué va? ¿Para qué no, no tiene nada que ver? Hay gente que te dice hace 80 años que nos gobierna el peronismo. Esa gente te desconoce los 6 golpes de Estado que hubo en Argentina, no los nombra, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es desconocer la historia. O hay gente que te dice, no, la culpa es solo de los militares. Pará, pero si los militares no gobernaban los últimos 80 años. ¿Entienden? ¿Cómo a la hora de discutir, tenemos que discutir con conocimiento? Gobernaron las dictaduras militares y también gobernó el peronismo. Y el radicalismo. Y ahora cambiemos. ¿Se entiende? No solo gobernó un partido político en la Argentina. Gobernaron los radicales, los peronistas, los militares, las alianzas políticas. ¿Entienden? La historia argentina es más compleja. Desconfíen de los que te lo cuenten simple. No, pero la culpa es de tal. Porque ya cuando hablamos de culpa, estamos hablando en términos psicológicos o religiosos y no son términos históricos. En la historia hablamos de causas y consecuencias. ¿Bien? Bueno, me tengo que ir a la clase de primero PEP, que voy a estar acompañado por 2 grandes compañeras de ustedes, por Paula y por Jessica, que están ahí dando vueltas, así que deseen de suerte. Va a ir todo bien, Paula y Jessica, son un gran dúo, Suerte, así que chicas. tranquilas. Éxito, chicos. ¿Bien? Les va a ir re ¿Les bien. gustó la clase? Suerte, chicas. Gracias. Genial, profe. Sí, muy buena la clase. Muy buena. ¿Les sirvió? Muy bueno. Muy Sí. buena, profe. Profe, una pregunta. Entonces, son todos los jueves a las 9, ¿no? Porque hoy a las 8 yo dije, qué raro que nadie puso nada en el grupo. Yo, mira, puse. Dice, nos encontramos de 8 a 10. ¿Viste el mensaje que yo puse, que te lo volví a poner, que puse todos los encuentros a las 9? Fíjate que lo volví a poner a las 9. A las 8 es muy temprano. Yo no entiendo. Chicas, y si tocan el enlace lo pueden guardar en el calendario y después les salta como una notificación de que tal horario hay que conectarse. Claro, yo hago eso. Igual está en el A mí me invitado falta también. el calendario. Carla, hacé eso, guardátelo en el calendario o anotátelo directamente. Todos los jueves a las 9. ¿Por qué? Primero para que sea más ameno, para que sea más divertido, para que podamos charlar. También es catártica esta clase, si se habrán dado cuenta que no es súper expositiva, sino que hablamos de un montón de cosas. Y también para no perder la conexión y para poder ir presentando ideas y preguntas sobre los trabajos. ¿Vieron todas las preguntas que me hicieron hoy? Yo las respondí al toque. Entonces ustedes también, ahí ya tienen como una respuesta instantánea ante sus dudas. Si hay alguien que no puede conectarse a las 9, no hay ningún problema. Acá Yani, una genia, nos está ayudando con la grabación de la clase. Y si no, me hacen preguntas en el grupo de WhatsApp y las respondo. ¿Bien? Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves a las 9. Nos A las vemos el 9. jueves que viene. Éxitos a las chicas. Chao. 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 Chao, Muchas chicas. gracias por todo. No, gracias por estar a pesar de que tenía reposo. Dale, de nada. Chau, chau.